Nunca imaginé que el Oxxo del kilómetro 529 de la carretera libre a Tepic pudiera romperme la cordura. Había aceptado el turno nocturno porque el sobreprecio era tentador y, según mi supervisor, nada pasa después de la 1. Mentía. Todo comenzó un jueves de lluvia fina, en abril de 2021, cuando los faros de los camiones bañaban el asfalto y el resto del pueblo dormía. Yo era el único empleado adentro, pasillos impecables, café recalentado, cámara cenital enfocada en la caja. Desde Monterrey, el operador de sistemas, una voz anónima que se identificaba solo como JJ-245, vigilaba cada gesto. A esas horas me consolaba saber que alguien, aunque fuera a cientos de kilómetros, podía ver lo que ocurría. Pasaban las 2:17 de la mañana anotadas en la pantalla verde del reloj cuando escuché los golpes. 3 puñetazos secos contra la puerta de vidrio. Al principio imaginé a un trailero desesperado, pero algo no cuadraba, los sensores de movimiento externos no se iluminaron. Asomé la cabeza. Bajo el neón rojo del letrero Oxxo distinguí a una joven empapada con sudadera gris, manos temblorosas, cabello pegado al rostro. Aullaba sin palabras, solo abría y cerraba la boca como si se le hubiese arrancado la voz. Mi instinto fue acercarme al control de apertura. Antes de presionarlo, el auricular fijo vibró. JJ-245 habló con esa calma robótica. No le abras. No explicó nada más. Lo atribuí a un falso positivo, quizá temía un asalto. Retiré el dedo, pero la muchacha apoyó la frente en el cristal y sollozó algo que mi cerebro interpretó como ayuda. El uniforme todavía olía a nuevo, quería hacer lo correcto. Pulsé el botón. Ni siquiera se encendió el LED verde, la puerta continuó sellada. Insistí. El sistema la había bloqueado desde la central. La chica se irguió entonces. Ya no lloraba. Sonrió. Sus labios se partieron en un arco antinatural y los globos de los ojos se tornaron de un blanco lechoso, como si las pupilas se hubieran fundido. Golpeó otra vez. El estruendo vibró en mi esternón, como si hubiera usado algo de metal invisible. Di un paso atrás. No es humana, susurró JJ-245, ahora con un zumbido de interferencia que rasgó la línea. Te dije que no abras. La pantalla de la caja registradora se volvió negra. Todos los refrigeradores se apagaron a la vez, sumiendo al local en un silencio denso. La única luz provenía del anuncio exterior, que parpadeaba con cada relámpago. La silueta seguía allí, inmóvil, sonriendo. Recordé las historias que los veteranos contaban al cerrar caja, sombras pidiendo cervezas que ya no existen, niños que pagan con monedas que se desmoronan en polvo. Siempre reí. Ahora no podía mover ni los labios. Tomé mi celular, sin señal. Cuando volví a alzar la vista, la puerta estaba vacía. Ni rastro de huellas en el charco que había enmarcado su figura. Me atreví a respirar. El fluorescente sobre el pasillo de botanas titiló y se apagó. Del lado opuesto, alguien se rió con un jadeo hueco. Hay un espejo redondo en la esquina, colocado para evitar robos. Alzando apenas la mirada, vi algo cruzar entre los estantes. No era la chica, era más alto, de hombros retorcidos, piel tan pálida que reflejaba la luz intermitente. Se detuvo frente al refrigerador de lácteos. Giró la cabeza sin mover el cuerpo. Me veía. Atravesó la puerta de cristal como si fuera humo y se perdió detrás del anaquel de pan dulce. El corazón me golpeaba el cuello. Me obligué a caminar hasta el monitor de seguridad. Las 12 cámaras mostraban estática gris, salvo una, la cenital sobre la caja. En ella me contemplaba a mí mismo, quieto, pero algo iba mal. El Miguel de la pantalla no vestía la playera roja de Oxxo, llevaba una sudadera gris, idéntica a la de la muchacha, y la capucha le cubría el rostro. Mis manos reales temblaban, pero en la pantalla permanecían colgando, inertes. El auricular volvió a zumbar. Ellos copian lo que tocas. Era la voz de JJ-245, y a la vez no. Ahora sonaba como si varias gargantas hablaran al unísono, pegadas al micrófono. Sin darme tiempo, la puerta automática se abrió con un silbido. El viento cargado de tierra entró girando servilletas al suelo.
No vi a nadie afuera, pero olí humedad rancia y algo parecido a flores podridas. Cerré la puerta manualmente desde el cerrojo interno. El cristal quemaba al tacto, helado como hielo seco. Al replegar el seguro escuché pasos detrás de la bodega. Corrí al pasillo de limpieza. El sensor de movimiento tardó un segundo en reaccionar, y ese segundo fue suficiente para verlo. La chica estaba sentada sobre los costales de azúcar, la mirada clavada en sus rodillas. El silencio era absoluto, incluso el zumbido de los refris había muerto. Cuando la luz se encendió y me descubrió, ella levantó el rostro. Su boca estaba cerrada, pero los dientes rechinaban dentro, chocando sin abrir los labios. Retrocedí hasta chocar con la estantería de cervezas, varias latas cayeron estallando espuma. El líquido se arrastró por el piso, y al tocar sus tenis ella se disolvió, como pintura en agua. Sentí un tirón en la oreja, el auricular colgaba abierto. Sin que yo pulsara nada, la bocina soltaba un loop de respiraciones rápidas. Parecían las mías, pero yo contenía el aliento. No recuerdo cuánto duré paralizado. Quizá segundos, quizá toda la noche. El reloj marcaba 2:40 de la mañana cuando la iluminación volvió sola. El monitor de cámaras renació, pantalla dividida en 12. Solo una mostraba imagen real, las otras 11 repetían la misma toma desde distintos ángulos imposibles. Todas enfocaban la bodega, donde un charco oscuro se expandía, y en el centro de aquel charco se formaba de nuevo la figura de la muchacha, como si la tinta cobrara volumen. Me arañé el antebrazo para confirmar que estaba despierto. Sangré. El monitor mostró al instante mi herida, pero en la imagen el sangrado era negro, denso, parecía petróleo. La cámara está fija, pensé. ¿Cómo pudo acercarse tanto a mi brazo? La puerta automática se deslizó otra vez. El aire nocturno arrastró tierra y hojas hasta la caja. Sobre ellas aterrizó un ave, no era golondrina ni gorrión. Tenía plumaje grisáceo y pico largo. Se posó sin miedo junto a la cafetera. Lo seguía otra, y luego otra. Entraron sin batir alas, como llevadas por una cinta que llegara desde la oscuridad del estacionamiento. No toques nada, Miguel, dijeron los 11JJ 245 al unísono a través del auricular. Si interactúas, se queda. Miré mi brazo sangrante, había interactuado. Volví la vista al espejo redondo, el reflejo lucía normal, salvo por mis ojos, la esclerótica se ennegrecía como hollín. A las 3:05 de la mañana un cliente real llegó. O eso pensé. Era un señor robusto, camiseta de tigres, toalla sobre el hombro. Abrió la puerta él mismo, yo la había dejado sin seguro, y entró tarareando. Las aves saltaron detrás de los anaqueles. El hombre alzó una ceja pero siguió hasta la cerveza. Instinto profesional, caminé hacia la caja, intentando actuar normal. Sentí el nudo de mi garganta arrastrarse al hablar. Buenas noches. El hombre dejó 2 latas sobre el mostrador. Al alzar la mirada me observó fijamente. Compadre, tienes los ojos bien rojos. Palmeó su bolsillo buscando dinero. No halló. Sonrió incómodo. Creo que los olvidé en la camioneta. ¿Puedes esperar? Asentí. Salió silbando, ajeno a mi pánico. Mientras cruzaba la puerta, vi su reflejo en el vidrio, no mostraba rostro, solo una mancha borrosa. La caja registradora imprimió un ticket sin que yo pulsara teclas. Decía, no les cobres. No son clientes. El papel se arrugó solo y cayó al piso, donde se volvió polvo. Las aves comenzaron a chocar contra los refrigeradores, una tras otra, sin emitir sonido. Cada golpe dejaba un manchón gris que resbalaba hasta el suelo y se convertía en sombra líquida. Comprendí que todo lo que entraba quedaba atrapado en un ciclo de duplicación o huella, como si el lugar copiara las cosas y las corrompiera. Mis tenis estaban impregnados de aquella sustancia oscura. Al caminar, sentía que algo jalaba hacia abajo. Quise huir. Avancé con dificultad hasta la puerta. La chica de sudadera me aguardaba afuera, cabellera pegada al rostro, ojos vacíos. No tocaba, no exigía. Bastaba con su presencia para impedirme avanzar. Al girar, el interior estaba vacío de nuevo,
ni aves, ni sombra, ni latas en el suelo. El pasillo parecía limpio, iluminado como cualquier turno normal. Me llegó el olor a pan recién horneado del horno de hot dogs, encendido aunque yo no lo había programado. El altavoz de música ambiental empujó un susurro entre las notas pop, vete ahora si puedes. Corrí hacia la bodega trasera, hay una puerta de metal que da al callejón de basura. No posee seguro magnético. Al empujarla, descubrí que también estaba cerrada, como soldada. Pateé, golpeé con una barra. Imposible. La caja sonó. El timbre que anuncia clientes se activó solo. Volví la mirada, el hombre de camiseta de tigres había regresado, esta vez sin cabeza. Su tronco sostenía las dos latas abiertas que goteaban una espuma negra idéntica a la de mi herida. Esas gotas caían al piso y se extendían formando letras, no existes aquí. Fue ahí cuando entendí que el Oxxo llevaba horas absorbiendo todo, clientes, animales, imágenes, palabras y tal vez memorias. ¿Dónde terminaba esa materia? Miré la cámara cenital. La pantalla ya no repetía la bodega, ahora mostraba una habitación estrecha, iluminada con el mismo fluorescente, donde una silla vacía se mecía. Gobierna la certeza, aquella sala era otro doble de local, una copia interna que crece con cada captura. El auricular estalló en un chillido eléctrico que me hizo sangrar el tímpano. Entre el ruido se filtró una frase final, pronunciada primero por JJ 245, luego replicada por docenas de voces, la chica, el hombre decapitado, quizá yo mismo, si cruzas la puerta, serás nuestra nueva imagen. El espejo redondo reventó. Astillas de vidrio salpicaron mis brazos, la sangre que brotó cayó en el charco de sombra y se fusionó con él, adoptando esa negrura aceitosa. Sentí una presión en el pecho, latidos ajenos me sincronizaban el corazón, un tamborileo que no correspondía a mi pulso. No sé cómo escapé. Mi siguiente recuerdo es la aurora rompiendo sobre la carretera y los faros de una patrulla. Desperté tirado sobre la cuneta, la playera rota, oídos zumbando. Nadie dentro de la tienda. Puertas cerradas. El oficial dijo que el Oxxo parecía intacto, sin señales de robo ni vandalismo. Le conté que mi turno terminaba a las 6 y él alzó cejas, son apenas las 4. Miré mi reloj, marcaba 2:17 de la mañana de nuevo, como si nunca hubiese avanzado. Renuncié ese mismo día. Nadie creyó el informe que redacté. JJ 245 no apareció en el registro de sistemas, ese código no existe. La bodega está ahora llena de mercancía, dicen, y las cámaras funcionan perfecto. Sin embargo, cada madrugada, a las 2:17, el encargado reporta que el anuncio exterior parpadea y el sensor de movimiento falla un minuto exacto. Yo sigo despertando a esa hora, oliendo flores podridas. Cuando cierro los ojos veo el interior del espejo roto, la silla vacía ya no se mece. Hay un uniforme verde limón colgado en el respaldo, manchado de sombra. Sé que es el nuevo color corporativo que estrenarán pronto. Y sé también que en el reflejo, alguien con mis ojos, blancos como leche, espera el siguiente turno para abrir la puerta. Turno 333. Cuando acepté cubrir el turno de la madrugada en el Oxxo del kilómetro 148 de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, pensé que sería un trabajo tranquilo, un poco de inventario, café recalentado y la radio local murmurando corridos viejos. Eran los primeros días de marzo de 2019 y el calor nocturno todavía no apretaba. El desierto respiraba un aire frío y limpio que me mantenía alerta sin necesidad de cafeína. No había perros callejeros, ni coches, ni siquiera grillos, solo el zumbido del refrigerador y el poste de luz parpadeando sobre el estacionamiento vacío. A las 0:40 horas llegó Beto, el repartidor de cerveza, a dejar 3 tarimas. Después de firmar la entrega se fue rápido, su esposa estaba a punto de parir, me dijo, así que no podía perder tiempo. Lo vi alejarse en su camioneta y en cuanto la nube de polvo se asentó, comprendí que me quedaba completamente solo hasta las 6 de la mañana. Cerré con llave, conecté mis audífonos y me dispuse a ordenar latas.
Era una noche más, o eso creía. A la 1:17 mientras clasificaba las cervezas en el cuarto frío, sentí un golpe de aire helado detrás de la nuca, el tipo de ráfaga que te eriza la piel aunque estés rodeado de hieleras. Pensé que había dejado abierta la puerta giratoria, pero al voltear la vi cerrada. Entonces escuché el tintineo de botellas chocando en el pasillo de vinos. Me quité los audífonos. Silencio absoluto. El reloj digital sobre la caja marcaba 1:18. Regresé al refrigerador. Cuando levanté la última charola para apilarla, algo se reflejó en el vidrio interior, una figura pequeña, apenas un bulto de sombras al nivel de mi cintura, como un niño encorvado. Me volteé tan rápido que me golpeé el hombro contra un estante, pero no había nadie. Observé el pasillo, la bodega, el mostrador. Ni un ruido, ni un paso, ni el chirrido de los anaqueles. Me repetí que la mente juega trucos en la penumbra. Pasé demasiadas madrugadas viendo relatos de terror en mi celular. Sin embargo, sentía algo espeso en la garganta, una presión que no venía del clima. Cerré el cuarto frío y bajé la cortina metálica interior, un hábito que solo usamos cuando el refrigerador se descompone. Necesitaba barreras. La hora avanzó hasta las 2:53. Estaba revisando fechas de caducidad en los lácteos cuando vibró el celular con una alerta sísmica. El mensaje decía, simulación de prueba. No se alarme. Sonreí de alivio, siempre me congela el zumbido de emergencia. Guardé el teléfono y entonces, sin aviso, la tierra tembló. Fue un sacudón seco, único, como si algo enorme hubiera golpeado los cimientos del edificio por debajo. Las botellas de agua dieron un salto, los ganchos de papitas tintinearon, la lámpara sobre la caja se balanceó frenética, y la puerta automática se abrió sola, escupiendo un viento caliente desde la carretera. Duró menos de 5 segundos, pero la sensación persistió en mi estómago como oleaje. Salí a toda prisa al estacionamiento. El poste seguía parpadeando, proyectando sombras largas sobre el asfalto, y el cielo resplandecía con las mismas estrellas quietas. Ni un auto, ni un claxon a lo lejos. El mundo afuera parecía intacto. Volví adentro, una sola botella de agua había rodado hasta la puerta del baño. Tomé el radio de la tienda y llamé al supervisor regional, Arturo. Contestó somnoliento. Le conté del movimiento, de la alarma, del caos breve. No hay reporte de sismo, Dani, murmuró, cubriéndose el auricular. Mete tu mercancía, cierra la puerta y no salgas. Nos vemos al amanecer. Su indiferencia me colmó de rabia. Fui al mostrador y empecé a escribir en la libreta de incidentes, más para convencerme de que aquello sucedió que para reportarlo. Mientras redactaba, escuché un golpe metálico dentro de la bodega, el sonido hueco de algo pesado cayendo sobre láminas. Me armé con la barra magnética para llaves, saqué valor y abrí lentamente la puerta trasera. Una pirámide de refrescos se había desmoronado, nada anormal. Pero en el suelo, entre los envases rotos, había huellas diminutas marcadas en jarabe pegajoso, como pisadas infantiles que se alejaban hacia el congelador de paletas. No pude moverme. El corazón me latía tan fuerte que sentía la camisa agitarse. A las 3:26 la radio local, que siempre dejaba encendida para no sentirme tan solo, comenzó a emitir estática y en medio del ruido surgió una respiración ronca, intermitente. Subí el volumen creyendo que se trataba de interferencia. Entonces llegó una voz infantil, apenas un murmullo. Aquí hace frío. Tiré la radio al suelo. La voz siguió, esta vez desde el sistema de audio ambiental, como si se colara en todos los altavoces a la vez. Tengo frío, mamá. No grité. Ni siquiera respiré. Corrí hasta el tablero eléctrico y bajé todos los switches. La tienda quedó en un silencio perfecto, negro, sin zumbidos, sin música, sin ventiladores. A tientas saqué la linterna del mostrador. Al encenderla vi, reflejada en la vitrina de dulces, la silueta de una niña detrás de mí. Di media vuelta. El pasillo estaba vacío. Pero escuché pasos ligeros cerca de la zona de pan, los empaques crujiendo conforme algo se movía. Me forcé a avanzar, iluminando el piso. El resplandor de la linterna mostró de pronto un rostro,
una cara de niña cubierta de moretones, un ojo amoratado hinchado hasta cerrarse, la boca rota como si hubieran intentado coserla. Estaba agachada, abrazando sus rodillas detrás del exhibidor de donas. El aire se volvió tan espeso que me dolieron los pulmones al inhalar. Ella levantó la cabeza. No tenía pupilas, solo un gris opaco que devolvía la luz como una piedra mojada. Quise retroceder, pero mis botas parecían adheridas al suelo. En un parpadeo se puso en pie. No caminó, se deslizó. Pasó junto a mí, rozándome el brazo con un frío insoportable. Olía a tierra seca y a carne estancada. Pude ver los huesos asomando bajo la piel del cuello. La linterna tembló en mis manos. La niña atravesó el pasillo y se metió al cuarto frío sin empujar la puerta. La hoja de cristal se abrió un segundo y se cerró despacio, como si la inhalara. Acto seguido, las luces de la tienda parpadearon y se encendieron aunque el interruptor seguía abajo. Todo volvió a zumbar de vibración eléctrica. El reloj digital brillaba, 3:33 horas. Algo cambió en ese instante. El aire se tornó pesadísimo y un olor agrio, metálico, cubrió el lugar. El techo comenzó a crujir, lámina contra lámina, como si alguien corriera de un extremo a otro. Recordé las historias que Arturo contó una vez, accidentes en esa curva, familias enteras despedazadas en choques nocturnos, niños buscando casa en medio del desierto. Me reí por dentro, siempre pensé que exageraba para asustar novatos. Las placas del techo vibraban tanto que algunas grapas se soltaron y cayeron sobre los refrigeradores. La radio, rota en el suelo, soltó un chispazo. Y entonces se escuchó un llanto gutural, no de niña sino de algo viejo y furioso, arrastrando cadenas invisibles por toda la estructura. El chillido atravesó los muros, se metió en mi cráneo, me pareció sentir sangre tibia corriéndome por las orejas. Corrí hacia la puerta principal, pero el sensor automático no reaccionó. Golpeé el cristal, pateé el marco. La cerradura no cedía. Tomé la barra de llaves y la azoté contra el panel lateral hasta romperlo, la lámina se dobló y un pedazo de vidrio estalló, dejando pasar un viento ardiente del exterior. Salí por la abertura, cortándome la manga. El poste de luz oscilaba en silencio, lanzando chispas. El desierto seguía quieto. Me alejé unos 30 metros. La tienda, iluminada como faro en la nada, parecía respirar, las luces internas pulsaban, los carteles se agitaban contra los cristales, y en el centro del ventanal se dibujaba la sombra borrosa de la niña, inmóvil, mirándome. Sentí un terror primitivo, como si el suelo quisiera tragarme. No había dónde correr. La carretera estaba vacía de faros, de trailers, de vida. Saqué el celular. Cero señal. Grabé un video de la fachada, aunque la mano temblaba tanto que apenas se distinguía la silueta recortada en el resplandor. Comprobé la hora, 3:41 horas. Apenas habían pasado 8 minutos desde que todo empezó a colapsar. Parecían horas. Me quedé fuera hasta que el cielo mostró una línea pálida sobre la sierra. Con la primera luz, el zumbido en el edificio se apagó. Las lámparas internas se extinguieron al mismo tiempo y la puerta automática se abrió emitiendo el tono de bienvenida habitual. Me acerqué con cautela. Dentro, todo lucía ordenado. Las botellas alineadas, los estantes de pan intactos, la pirámide de refrescos en su sitio. Ni polvo en el suelo, ni cables expuestos. Ni un solo panel del techo fuera de lugar. Era como si nadie hubiera tocado nada en semanas. Di un paso adentro, olía a café recién hecho. En la caja, humeaba una taza servida hasta el borde, tapada con la misma tapa roja que uso cada madrugada. El reloj marcaba 5:58 horas. En ese instante llegó Arturo en su camioneta. Me encontró pálido, tembloroso, con la mano vendada improvisadamente con una servilleta. Me preguntó qué había pasado. Lo llevé al pasillo donde juro haber visto a la niña. No encontró nada. Revisamos cámaras, los archivos de 1 hora a 4 horas estaban corrompidos, no mostraban ni un solo frame, solo lluvia de píxeles verdes. Arturo me dio la semana libre, para que descanses la cabeza. Nunca le creí interesado, pero lo noté sincero al verme. Sin embargo,
Antes de irme volteé hacia el espejo convexo sobre la puerta. En la esquina superior izquierda, por un instante brevísimo, se reflejó la silueta de la niña. Sus ojos, ahora negros como la noche previa, parpadearon al unísono con la única lámpara que aún chisporroteaba. No dije nada. Me subí al coche y manejé rumbo a la ciudad, prometiéndome no volver jamás a un turno de madrugada. Han pasado 6 años. Trabajo de día, en una oficina sin historias. A veces detengo la mirada en el reloj digital junto al dispensador de agua. Cuando marca 3:33 de la tarde siento un tirón gélido en el estómago y bajo la vista. Quizá es imaginación, quizá trauma. Pero en sueños sigo dentro de aquel Oxxo, rodeado de estanterías interminables y un llanto que avanza por los pasillos buscando calor. Y siempre despierto con la sensación de que algo, o alguien, todavía me observa a través de vitrinas que nunca reflejan mi rostro, sino el de una niña golpeada, pálida, que sonríe al fin porque encontró compañía para el turno eterno de la madrugada. Turno de madrugada. Durante casi todo 2019 trabajé en el Oxxo que está justo antes de la salida a la autopista de Tepic, un local esquinero, iluminado por neón rojo día y noche, con el estacionamiento siempre húmedo por la bruma que baja de los cerros. Acepté el turno de la 1 a las 6 de la mañana porque pagaban un poco más y porque, en teoría, casi no entraban clientes. Pensé que las horas pasarían entre inventarios y música en la bocina del mostrador. Pero la oscuridad tiene sus propios planes y uno termina pagándolos en cuotas que no aparecen en ninguna nómina. La primera semana fue tranquila, 3 traileros comprando café, un par de taxis buscando cigarros y uno que otro vecino despistado. La segunda semana empezó el zumbido nuevo, un sonido grave que vibraba por debajo del aire acondicionado, como un motor ahogado que jamás terminaba de arrancar. No era molesto, era la especie de ruido que se vuelve parte del ambiente. O eso creí. Un martes, a las 3:11 de la mañana, llegó el primer indicio de que algo observaba desde afuera. Revisaba caducidades en el pasillo de botanas cuando la puerta automática se abrió sola. El sensor a veces se activa con las polillas, así que ni siquiera volteé. Al levantarme, vi que el cristal volvía a cerrarse y al instante la bocina del techo expulsó un breve chasquido, como si alguien hubiese desconectado un cable. Miré los estantes, todo en orden. Me encogí de hombros, actualicé el inventario y seguí. El siguiente viernes, faltando 5 minutos para las 4, llegó un hombre que no habría resaltado de no ser por su ropa fuera de tiempo, pantalón de vestir ancho, tirantes, sombrero gris. Parecía más un retrato que una persona. Caminó lento, revisó latas de atún, luego se plantó frente al refrigerador de cerveza sin abrirlo. Desde la caja le ofrecí ayuda. No respondió. Cuando le pregunté si buscaba algo en especial, movió la cabeza en un gesto tan suave que casi no fue un movimiento. Después atravesó el pasillo central, llegó a la puerta y simplemente se fue sin comprar nada. Ese mismo instante se apagó la luz del baño y el zumbido subterráneo creció hasta hacerse audible. Pensé que habíamos perdido fase en la corriente, pero el tablero eléctrico estaba normal. Terminé la noche con una sensación de haber respirado dentro de una caja demasiado pequeña. Al día siguiente revisé las cámaras. El sistema guarda 3 noches antes de sobreescribir. Avancé hasta el momento en que aquel tipo estuvo adentro. Y ahí comenzó lo inexplicable, en el video no aparecía. Se veía la tienda vacía, el reloj marcando la hora exacta, las puertas corriendo solas como cuando lo vi entrar, pero no había persona alguna en los cuadros. Sin embargo, yo sí estaba grabado mirando a algo que no estaba. Pasé el resto de la noche sentado, con el monitor encendido y la piel erizada, prometiéndome que si volvía a suceder pediría traslado. Durante la tercera semana noté que los empaques de galletas se inflaban leves, como si estuvieran a punto de reventar, y que las latas en los estantes vibraban casi imperceptibles cuando el zumbido se fortalecía. Todo ocurría entre las 3 y las 4. Después, silencio. Empecé a cronometrarlo, la vibración duraba 6 minutos con 48 segundos exactos. Cada noche. Me pareció demasiado exacto para ser casualidad.
La cuarta semana ocurrió lo que todavía no puedo nombrar sin sentir arcadas de miedo. Era miércoles. A las 2:57 de la mañana entró una muchacha de unos 20 años, hoodie negro, cabello recogido en moño. Compró un Gatorade, pagó en efectivo y salió. 2 minutos después, la puerta se abrió de nuevo y la misma chica entró exactamente con los mismos pasos, la misma expresión y la botella idéntica en la mano. Puso la bebida sobre el mostrador, pero el Gatorade seguía a mi lado, todavía sin meter en la bolsa de basura de envases vacíos. La miré, ella alzó la cabeza con un chasquido del cuello, como si hubiera olvidado cómo moverlo. El sudor me quemó la espalda entera. No hablé. Pasó la botella frente al lector que no pitó, porque la tapa nunca había sido rota y su mano quedó suspendida como esperando un bip que no llegó. Entonces sonrió, fue un gesto tan lento que pareció un desgarro en su cara. Me eché atrás, tropecé con la caja de cartón de recargas electrónicas y caí sobre los dulces. El zumbido llenó todo. Ella empezó a imitarme, retrocedió un paso y ladeó la cabeza como yo, después levantó las palmas igual que yo intentando frenar algo imposible. Pero aquello no era burla, era una sincronía perfecta y macabra, como si yo fuera su reflejo en un espejo inexistente. Salí corriendo hacia la oficina del gerente al fondo. Cerré la puerta, giré la llave. Las luces de neón parpadearon 2 veces y se fueron. Quedé a oscuras salvo por la pantalla de las cámaras, que siguió prendida. Vi el mostrador, estaba vacío. Ni rastro de ella. Pero en la cámara del pasillo de limpieza me vi a mí mismo respirando agitado, aunque yo estaba sentado frente al monitor. Fue la primera y única vez que me escuché gritar sin oír mi propia voz, pues el panel no tenía audio, y aún así percibí el alarido salir de ahí, de ese yo grabado que no era yo. Cuando la luz regresó, no pude saber cuánto tiempo pasó, salí con un extintor como arma. Todo parecía intacto. Solo encontré las 2 botellas de Gatorade sobre la mesa, una al lado de la otra, selladas y frías. Tomé mis cosas, marqué al supervisor y renuncié con la excusa de que necesitaba horarios diurnos por un asunto familiar. Creí que bastaría alejarme de ese sitio. Pero la historia se alarga porque el horror no respeta disposiciones laborales. 3 días después fui a una farmacia del centro. Mientras esperaba turno para pagar, vi en el espejo del pasillo de juguetes a la misma muchacha del hoodie negro. Estaba unos pasos atrás, sonriéndome con la boca apenas abierta. Di media vuelta para encararla, y me topé con una anciana que solamente buscaba una crema. Cuando miré de nuevo al espejo, la chica no estaba. La dependienta me preguntó si todo bien. Afirmé sin poder tragar saliva. Pagué y salí a la calle donde me sacudió el aire caliente y sucio de los camiones. Caminé hasta la parada, intentando convencerme de que el cansancio me hacía ver fantasmas. Esa noche soñé que trabajaba otra vez en el Oxxo. No era sueño, era más bien un retorno. Me vi acomodando anaqueles, escuché el zumbido, ahora tan fuerte que hacía temblar las paredes, y sentí el olor extraño que jamás había identificado, mezcla de tierra húmeda y metal oxidado. De pronto, cada puerta de los refrigeradores se abrió de golpe y cayó una botella tras otra, reventándose contra el piso. El líquido corría hacia mí por abajo de las cajas, y al tocar mi zapato se volvió denso, negro, imposible de absorber por el trapeador que intentaba usar. La luz reventó, quedé a oscuras. Y en esa oscuridad alguien copiaba cada movimiento mío con precisión quirúrgica, respirando al mismo ritmo, haciendo crujir sus huesos cuando los míos crujían, hasta que ya no supe si era yo quien doblaba la espalda o aquel otro. Desperté empapado. Eran las 3:14 de la mañana. Desde entonces pasé semanas evitando vidrios y pantallas donde pudiera reflejarme. Supe que el problema era esa imitación que no necesitaba espacio físico para manifestarse. Me empezó a seguir en los silencios, al bajar las escaleras del edificio, al abrir la puerta del refrigerador de mi departamento, al mirar de reojo la pantalla negra de la televisión apagada. La silueta surgía como sombra pegada a la mía, pero con un breve retardo, siempre un segundo después, como si necesitara ver lo que yo hacía para poder repetirlo. Ese segundo se volvió mi único refugio. Busqué ayuda en foros de fenómenos paranormales. Publiqué mi historia.
La mayoría se burló, algunos dijeron que era doppelganger, otros que me mudara de ciudad. Una tarde, un tal ojo nocturno contestó con 2 líneas: no retrocedas jamás frente al reflejo. Si lo haces, dejas un espacio que puede ocupar. Y añadió un archivo de audio que prometía protegerme, un loop de música ambiental con un pulso grave. Lo escuché y reconocí el zumbido del Oxxo. Cerré la ventana del navegador de inmediato. El 19 de octubre de 2019, a las 11:58 de la noche, recibí un mensaje de la excompañera que tomó mi turno después de mí. Decía: ¿por qué viniste hoy vestido raro? ¿Te ves más alto? Contesté que estaba en casa. Insistió: acabas de salir hacia la bodega. Sentí el suelo inclinarse. Llamé y me dijo que la señal se cortaba, que el zumbido era insoportable, que los refrigeradores vibraban como si fuese a explotar todo. Le pedí que saliera del local. Gritó algo que se distorsionó y colgó. Corrí al estacionamiento, tomé un taxi y enfilé al Oxxo, traicionando mi propia determinación de no volver. Cuando llegué, las luces interiores parpadeaban a la misma frecuencia que mi impulso cardíaco. La puerta corrediza estaba abierta en silencio absoluto. Entré. Olía a tierra mojada y metal. Grité su nombre, pero la tienda parecía deshabitada. Avancé entre latas caídas y charcos de refresco pegajoso. El zumbido me rodeaba, más que un sonido era la señal de algo respirando detrás de las paredes. Al fondo, junto al pasillo de papas, vi 2 figuras. La tenue luz roja del letrero de salida las delineaba: una era mi compañera, temblando, la otra era él, mi doble, idéntico hasta en el sudor que le manchaba la camisa. Tenía los ojos fijos en mí, pero su cabeza estaba ladeada hacia ella, copiando su temblor como si fuera un eco físico. Avancé un paso, él avanzó hacia ella. Entendí el juego. Así que di un paso lateral. Él hizo lo mismo, siempre acercándose a ella en el ángulo opuesto al mío. Si me movía hacia las cajas, la arrinconaría al final del pasillo. Y en su cara vi algo peor que furia, curiosidad absoluta, la fascinación de un niño que aplasta insectos para ver cómo reaccionan. Recordé la advertencia del foro: no retrocedas jamás frente al reflejo. Inspiré profundo, clavé la mirada en sus ojos, mis ojos, y avancé directo hacia él con un impulso ciego. Sentí cada botella crujir bajo mis zapatos, cada chispa de vidrio romper el aire. Él avanzó de frente a mí, ya no hacia ella, como si mi determinación invalidara su estrategia. Cuando faltaban 3 pasos, alcé ambos brazos y grité, no con la voz, sino con cada músculo tensado a punto de rasgarse. Él repitió el gesto, solo que un segundo después. Ese segundo bastó para que lo embistiera. Nuestro impacto derribó un stand de promociones y los 2 rodamos sobre charcos pegajosos. El zumbido se volvió grito metálico. Todo se apagó. Mi compañera encendió la linterna del teléfono. Al dirigirla hacia nosotros, la luz mostró el piso vacío. Yo estaba todavía de pie, jadeando. A mi alrededor, botellas rotas, paquetes rasgados y un silencio absoluto. Mi doble no estaba. Ni su sombra. Ni el olor a tierra. Salimos sin contarnos palabra. Jamás regresé. Supe que la tienda cerró semanas después, fallas estructurales, dijo el anuncio. No revisé detalles. Hoy cuento esto desde un pueblo lejano, trabajando en una ferretería donde la hora de cierre es a las 6 en punto. He roto todos los espejos de mi cuarto. Uso las ventanas cubiertas. Aún así, hay noches en que la pantalla negra de mi teléfono, antes de encender, me devuelve mi rostro con un segundo de retraso y una sonrisa que tarda lo suficiente para recordarme que aquella presencia sigue aprendiendo mis gestos, esperando que retroceda para ocupar el espacio que dejé libre en la madrugada menos concurrida de mi vida. Y me aferro a no mirar. Porque un segundo es todo lo que queda entre mi identidad y esa cosa que perfecciona, cada noche, la imitación que eventualmente terminará siendo más convincente que yo mismo. El hombre misterioso del Oxxo.
Cada mañana, al despertar, mi rutina comenzaba de la misma manera: una ducha rápida, un desayuno ligero y un largo viaje hasta el Oxxo donde trabajaba. La tienda estaba situada en una carretera solitaria, en medio de la nada. Era el único punto de descanso para los viajeros que pasaban por esa ruta. Mi nombre es Roberto, y llevaba trabajando en ese lugar casi un año. Era un trabajo tranquilo, ideal para alguien que prefería la soledad y el silencio. Sin embargo, todo cambió cuando empecé a notar algo extraño en las noches. Las primeras semanas fueron normales. Atendía a los pocos clientes que entraban, reabastecía los estantes y, durante las largas horas sin actividad, leía libros o veía videos en mi teléfono. Pero una noche, mientras cerraba la caja registradora, sentí una presencia. Levanté la vista y, en la esquina de la tienda, vi la silueta de un hombre. Estaba de pie, inmóvil, observando en silencio. Me sobresalté y parpadeé, pero cuando volví a mirar, había desaparecido. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, así que decidí no darle importancia. Con el paso de los días, la figura comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre en la misma esquina, siempre en silencio, siempre observando. Al principio, traté de ignorarlo, convencido de que era solo mi imaginación. Pero una noche, cuando la figura apareció nuevamente, me armé de valor y me acerqué. Para mi sorpresa, la figura se desvaneció justo cuando estaba a unos pocos pasos. No había rastro de nadie. La puerta de la tienda no se había abierto ni cerrado. Era como si nunca hubiera estado allí. Los rumores comenzaron a extenderse entre los empleados. Algunos afirmaban haber visto la figura también, mientras que otros se mostraban escépticos. Pero para aquellos que la habían visto, no había duda de que algo extraño estaba ocurriendo. Decidí investigar más a fondo, preguntando a los clientes habituales y a los lugareños sobre la historia de la carretera y la tienda. Fue así como me enteré de la tragedia que había ocurrido años atrás. Un hombre llamado Juan había perdido la vida en un accidente automovilístico justo frente a la tienda. Según los informes, su coche se había salido de la carretera en una noche lluviosa y se había estrellado contra un árbol. Murió instantáneamente. Algunos decían que su espíritu no había encontrado descanso y que ahora vagaba por la carretera y la tienda, buscando algo que nunca podría recuperar. La historia me perturbó profundamente. ¿Era posible que el hombre que veía en la esquina fuera el espíritu de Juan? ¿Qué quería? Decidí investigar más sobre su vida y su muerte. Pasé horas en la biblioteca local, revisando archivos de periódicos antiguos y hablando con las pocas personas que recordaban el accidente. Descubrí que Juan era un hombre solitario, sin familia cercana ni amigos. Su muerte había pasado casi desapercibida, sin ceremonias ni recordatorios. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me dejó sin aliento. La figura de Juan aparecía claramente en la grabación, de pie en la esquina de la tienda. Pero cada vez que alguien se acercaba, desaparecía. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, visible solo por momentos fugaces. Decidí mostrar las grabaciones a mis compañeros de trabajo. Algunos estaban aterrorizados, otros simplemente incrédulos. Pero todos coincidimos en que algo debía hacerse. Un compañero sugirió que trajéramos a un sacerdote para bendecir la tienda y la carretera. Acepté la idea, aunque con escepticismo. El sacerdote llegó una tarde y realizó una ceremonia simple, rociando agua bendita y rezando por el alma de Juan. Durante unos días, la tienda se sintió extrañamente tranquila. Pensé que tal vez el espíritu había encontrado paz. Pero mi esperanza se desvaneció rápidamente. Una semana después, mientras limpiaba los estantes en la madrugada, vi la figura nuevamente. Esta vez, la presencia era más intensa, casi tangible. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo y un profundo sentimiento de tristeza. La figura de Juan estaba allí, observando, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Decidí que necesitaba hacer algo más. Recordé que había encontrado la dirección de la antigua casa de Juan en los archivos del periódico. Me tomé un día libre y conduje hasta allí. La casa estaba abandonada, en ruinas.
Mientras exploraba el lugar, encontré una caja de viejas pertenencias, fotografías, cartas y un diario. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la soledad de Juan. Había vivido una vida aislada, con pocas conexiones significativas. Su diario hablaba de su deseo de encontrar un propósito, de ser recordado por alguien. Regresé a la tienda con una nueva determinación. Decidí hacer un pequeño altar en la esquina donde siempre aparecía la figura. Coloqué algunas de las pertenencias de Juan allí, junto con una vela y una fotografía suya. Cada noche, encendía la vela y le hablaba en silencio, diciéndole que su vida había tenido valor, que no estaba olvidado. Poco a poco, las apariciones comenzaron a disminuir. La figura de Juan se volvió menos frecuente y la sensación de tristeza en la tienda empezó a desvanecerse. Mis compañeros notaron el cambio también. La tienda se sentía más ligera, más tranquila. Aunque seguíamos teniendo clientes y enfrentando las rutinas del trabajo, la presencia constante de Juan ya no era una carga. Una noche, mientras cerraba la tienda, me tomé un momento para mirar el altar. La vela estaba casi consumida, pero aún brillaba débilmente. Sentí una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a Juan a encontrar un poco de paz. Y aunque su presencia aún se sentía en el aire, ya no era una sombra aterradora, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de ser recordado. El tiempo pasó y eventualmente dejé mi trabajo en el Oxxo. Sin embargo, la experiencia me marcó profundamente. Aprendí a valorar las conexiones humanas y a reconocer que, incluso en la soledad, cada vida tiene un impacto. Ahora, cada vez que paso por una carretera solitaria o veo una tienda vacía en la noche, no puedo evitar pensar en Juan y en todos aquellos que buscan descanso y reconocimiento. La carretera sigue siendo solitaria y la tienda sigue operando, pero la figura de Juan ya no es un espectro inquietante. Los empleados y clientes que alguna vez fueron testigos de su presencia ahora cuentan la historia con respeto y empatía. Algunos dicen que, en noches tranquilas, aún pueden sentir una ligera brisa fría en la esquina de la tienda, un suave recordatorio de que Juan finalmente encontró un poco de la paz que tanto buscaba. Y así, la tienda en la carretera solitaria sigue siendo un punto de descanso para los viajeros, un lugar de historias y recuerdos. La figura de Juan ya no observa en silencio desde la esquina, pero su legado persiste, una historia de redención y paz que nos recuerda que cada vida, por solitaria que sea, merece ser recordada y valorada. El ruido en el pasillo. No sé cómo comenzar esto sin que suene absurdo, pero lo que estoy por contar realmente me pasó. Soy de Monterrey, y prefiero no decir mi nombre por razones personales. No es que me importe lo que piensen los demás, es más bien que hay cosas que, al pronunciarlas, pareciera que les das más poder, como si se materializaran de nuevo al ser recordadas. Trabajo en un Oxxo, el típico lugar donde no pasa mucho durante el turno nocturno, o eso pensé antes de esa noche. Desde entonces, no puedo volver a mirar un lugar vacío sin sentir una opresión inexplicable. Era alrededor de las 2 de la madrugada, el horario más tranquilo del turno. Solo uno que otro cliente aparece por esa hora, normalmente alguien comprando cigarros o bebidas energéticas para mantenerse despierto. Había pasado casi una hora sin que nadie entrara a la tienda, así que decidí adelantar el trabajo del día siguiente y acomodar los productos en los estantes. Era algo rutinario que hacía siempre, especialmente en el pasillo de los dulces, donde el desorden era constante. Mientras colocaba las bolsas de gomitas en su lugar, sentí algo raro. No fue una sensación física, pero era como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si la atmósfera en la tienda se hubiese cerrado en sí misma. Me obligué a ignorarlo. Era tarde, estaba cansado, y mi imaginación probablemente estaba haciendo de las suyas. Pero entonces lo escuché, alguien dijo mi nombre. Fue tan claro como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré de inmediato, esperando encontrar a algún cliente o a mi compañero, pero no había nadie. La tienda estaba completamente vacía, salvo por el zumbido tenue de las lámparas fluorescentes.
Miré hacia el mostrador y después hacia la puerta, ambas estaban exactamente como las había dejado. Incluso revisé el baño para asegurarme de que no había nadie escondido, pero estaba vacío. Traté de convencerme de que simplemente había sido mi mente jugando trucos, un producto del cansancio o del aislamiento de esas horas solitarias. Volví al pasillo y continué trabajando, tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Pero apenas tomé una bolsa de papas para colocarla en el estante, escuché un golpe seco a mi lado. Al mirar, vi que varias bolsas de dulces habían caído al suelo. Al principio pensé que se trataba de un estante mal colocado, algo que ya me había pasado antes, pero cuando me acerqué a recogerlas, vi que las bolsas no estaban simplemente en el suelo, estaban extendidas en una línea perfectamente recta, como si alguien las hubiera colocado allí con intención. El pánico empezó a asentarse en mi pecho, pero lo reprimí. Recogí las bolsas rápidamente y las volví a colocar en su lugar. Todo el tiempo sentía que algo me observaba, aunque no podía identificar de dónde venía esa sensación. Regresé al mostrador con la intención de distraerme revisando el inventario en la computadora. Sin embargo, mientras intentaba concentrarme, las cámaras de seguridad llamaron mi atención. Una de las pantallas mostraba el pasillo donde había estado, pero lo que vi no tenía sentido. Ahí, en la grabación, se veían las bolsas de dulces cayendo, una por una, como si fueran empujadas por algo invisible. No había nadie en la toma, ni siquiera yo, aunque estaba seguro de haber estado ahí en ese momento. Mi reflejo en la pantalla simplemente no estaba. Eso fue lo que me hizo sentir que algo iba muy mal, porque no había manera lógica de que eso fuera posible. Apagué la computadora y traté de distraerme, pero el zumbido de las lámparas comenzó a hacerse más fuerte, como si algo estuviera alterando la electricidad de la tienda. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Intenté llamarle a mi compañero para pedirle que viniera a cubrirme, pero mi celular no tenía señal, algo que nunca había pasado antes en la tienda. Incluso el teléfono fijo no daba tono, como si todas las conexiones con el exterior hubieran sido cortadas. Volví a las cámaras para revisar nuevamente, y esta vez vi algo que hizo que mi mente se quedara en blanco por un segundo. En la toma del pasillo de los refrigeradores, vi una figura borrosa, casi como una sombra, que se movía de un lado a otro entre las bebidas. No tenía una forma definida, pero se desplazaba lentamente, deteniéndose frente a cada puerta del refrigerador como si estuviera mirando el interior. La figura no estaba ahí en tiempo real, solo en las grabaciones de la cámara, lo cual lo hacía aún más aterrador. Tomé mi linterna y decidí inspeccionar el pasillo. Lo sé, fue una idea estúpida, pero en ese momento necesitaba entender qué estaba pasando. Al llegar al lugar donde había visto a la figura, noté que las puertas del refrigerador estaban empañadas, aunque no hacía frío suficiente como para que eso ocurriera. Una de las puertas tenía una marca extraña, como si alguien hubiera pasado la mano por el vidrio, dejando una huella turbia y alargada. Pero lo que me heló fue notar que la marca no parecía hecha por dedos humanos. Era algo más delgado, más largo, como si hubiera sido hecho por algo no humano. Regresé al mostrador rápidamente, sintiendo que la tienda entera se había vuelto hostil hacia mí. Mientras intentaba mantenerme ocupado, vi por el rabillo del ojo que algo se movía en la parte trasera de la tienda, justo en el área de almacenamiento. No quería ir, pero sentí que no tenía opción. El miedo ya estaba arraigado en mí, pero la curiosidad y la necesidad de asegurarme de que estaba seguro me empujaron a avanzar. Abrí la puerta del almacén y sentí como si estuviera entrando a otro lugar. El aire allí era más pesado, y todo estaba en silencio, como si el mundo entero hubiera dejado de existir fuera de esas paredes. Me acerqué a las cajas apiladas en la esquina, pero no encontré nada fuera de lo común. Entonces, vi algo que no debería estar ahí, un dibujo extraño marcado en el piso con lo que parecía ser ceniza. Era un círculo con símbolos que no reconocí, y en el centro había algo que parecía un rastro de garras marcadas en el concreto. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese círculo, pero una sensación de urgencia me hizo salir corriendo del almacén y regresar al mostrador. Quería salir de la tienda, pero algo dentro de mí sabía que no debía cruzar esa puerta, como si hacerlo pudiera empeorar las cosas.
A las 5 de la mañana, finalmente llegó mi relevo, pero no dije nada sobre lo que pasó. Solo le entregué las llaves y salí caminando lo más rápido que pude. Esa fue mi última noche trabajando en esa tienda. Renuncié al día siguiente y no volví a pasar por ahí. Sin embargo, nunca dejé de pensar en lo que ocurrió esa madrugada, en esa figura borrosa y en el extraño círculo en el almacén. A veces, por las noches, cuando estoy solo en mi casa, siento esa misma opresión en el aire, como si algo me estuviera recordando que aún no me ha dejado ir. El cliente que nunca estuvo. Mi nombre es Eduardo y tengo 25 años. Trabajo en un Oxxo en Guadalajara, en el turno nocturno. Siempre he sido una persona escéptica, no creo en fantasmas ni en lo paranormal. Para mí, los turnos nocturnos eran simples, menos clientes, un poco más de tranquilidad y de vez en cuando algún borracho buscando cervezas después de las 10. Sin embargo, lo que viví una noche cambió por completo mi forma de ver el mundo. Y hasta el día de hoy, no encuentro explicación. Todo comenzó una madrugada tranquila. Era martes, y como siempre, la tienda estaba casi vacía después de las 10 de la noche. Me encontraba detrás del mostrador acomodando cigarrillos cuando sentí la presencia de alguien frente a mí. Al levantar la vista, vi a un hombre parado ahí. Llevaba ropa completamente negra, un suéter de cuello alto, pantalones oscuros y unos zapatos que parecían desgastados. Su postura era rígida, como si llevara horas sin moverse, y su rostro, bueno, lo más perturbador de todo fue su sonrisa. No era una sonrisa amable ni simpática, sino algo que no puedo describir fácilmente, como si estuviera disfrutando de algún chiste privado que yo no entendía. Le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Solo me miraba fijamente con esa expresión extraña. Después de unos segundos incómodos, simplemente giró sobre sus talones y salió por la puerta sin decir una palabra. Todo el encuentro no duró más de un minuto, pero algo sobre él me dejó inquieto. No supe exactamente qué, pero había algo mal. Quizá era su manera de caminar, lenta pero segura, o como parecía que su sombra era más larga de lo normal bajo la luz blanca de la tienda. No pude quitarme su rostro de la cabeza, así que decidí revisar las cámaras de seguridad. No era algo que hacía habitualmente, pero había algo en ese hombre que me daba curiosidad, como si necesitara verlo de nuevo para convencerme de que no había algo extraño en él. Accedí al sistema desde la computadora del mostrador, retrocedí la grabación hasta las 10:30 de la noche, el momento exacto en el que lo vi. Pero cuando reproduje el video, no había nadie. Al principio pensé que había cometido un error. Quizá revisé la hora equivocada o tal vez la cámara falló, pero al rebobinar y reproducir nuevamente, el resultado era el mismo. Yo estaba ahí, detrás del mostrador, acomodando cigarrillos, pero no había rastro del hombre. La puerta ni siquiera se abrió, no hubo registro de movimiento. Era como si todo lo que había presenciado hubiera ocurrido en mi mente. El resto de la noche traté de distraerme. Me dije a mí mismo que seguramente estaba cansado, que había imaginado todo. Pero entonces comenzaron a suceder cosas que me hicieron dudar aún más. Alrededor de las 11:30, mientras revisaba el inventario, escuché un sonido detrás del mostrador, como si alguien hubiera tirado una botella. Me acerqué y vi que una de las botellas de agua estaba en el suelo, pero lo extraño fue que el resto de las botellas estaban perfectamente acomodadas. No parecía que se hubiera caído por accidente. Lo dejé pasar, pero no pude evitar notar que la tienda se sentía diferente. Había un ambiente pesado, como si el aire fuera más denso, y aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, sentía una constante presión en el pecho. Revisé la puerta principal varias veces, asegurándome de que estuviera cerrada, aunque normalmente nunca me preocupaba por eso. Luego de un rato, me forcé a seguir trabajando, pero no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. A la 1:15 de la mañana, decidí revisar nuevamente las cámaras. Esta vez, fui directamente al sistema en vivo. Solo quería asegurarme de que todo estaba en orden, pero lo que vi me dejó helado. En la pantalla,
La tienda estaba completamente vacía, como debía estar. Sin embargo, cuando cambié a la cámara que apuntaba hacia la entrada, vi algo que no esperaba, la sombra de alguien afuera, parada frente a la puerta. La sombra no se movía, ni siquiera parecía respirar. Corrí hacia la puerta para verificar, pero cuando llegué, no había nadie. Volví al monitor, retrocedí la grabación unos segundos y ahí estaba otra vez, la sombra, inmóvil, justo fuera de la tienda. Pero en cuanto revisé las grabaciones de los minutos anteriores, la sombra desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Era imposible que alguien pudiera desaparecer así, pero ya no sabía qué creer. Durante las horas siguientes, los eventos extraños continuaron. Las luces de la tienda parpadeaban intermitentemente, a pesar de que nunca habíamos tenido problemas eléctricos. El reloj de la caja registradora marcaba las 3 de la mañana, pero cuando revisé mi celular, eran apenas las 2:45. Empecé a sentir que el tiempo no transcurría de manera normal. Cada segundo parecía durar más de lo debido, como si la noche se alargara interminablemente. A las 3:30, decidí cerrar la tienda antes de lo habitual. No me importaban las reglas, solo quería salir de ahí. Mientras cerraba las persianas metálicas, sentí algo extraño en la palma de mi mano. Al iluminarla con la linterna de mi celular, vi una marca que no estaba ahí antes, una especie de círculo irregular dibujado con lo que parecía ser polvo oscuro. Lo limpié rápidamente, pero el contacto con esa marca me dejó una sensación de entumecimiento. Cuando finalmente salí, no pude evitar voltear una última vez hacia la tienda desde la acera. Todo parecía normal desde afuera, pero cuando miré las puertas de vidrio, vi algo que me hizo detenerme, la silueta del hombre de negro, parado justo donde lo había visto por primera vez. Esta vez no estaba sonriendo. Simplemente me observaba, inmóvil. No esperé para averiguar más. Subí a mi bicicleta y me fui tan rápido como pude. Esa noche no dormí. Revisé mi cuerpo buscando algo que explicara lo que había sucedido, cansancio, fiebre, cualquier cosa. Pero estaba bien, o al menos físicamente lo estaba. Al día siguiente, decidí no ir a trabajar. Le pedí a un compañero que cubriera mi turno y me tomé el día para intentar aclarar mis pensamientos. Sin embargo, lo que descubrí fue aún más perturbador. Mientras buscaba información sobre la tienda, encontré un foro donde vecinos de la zona hablaban sobre ella. Según algunos comentarios, el terreno donde se construyó había sido un pequeño taller mecánico hacía años. Un incendio lo destruyó por completo y cobró la vida de su único dueño, un hombre conocido por su carácter agresivo y reservado. Nadie sabía mucho de él, excepto que siempre vestía de negro. Desde esa noche, dejé de trabajar en turnos nocturnos. No sé qué fue lo que vi, pero aún me persigue. A veces, en las noches más tranquilas, siento que esa sonrisa está de nuevo frente a mí, invisible pero presente. Si aprendí algo de esta experiencia es que hay cosas que no tienen explicación y a veces es mejor no buscarlas. Lo que sea que pasó en esa tienda, se quedó ahí, esperando a su próxima víctima. Los mensajes en la caja registradora. El Oxxo donde trabajaba estaba situado en un vecindario antiguo, un lugar con una historia rica y, a menudo, inquietante. Mi nombre es Marcos, y había estado trabajando en la tienda durante varios meses. Los primeros días en el empleo fueron rutinarios, atender a los clientes, reabastecer los estantes y limpiar. Sin embargo, todo cambió cuando la caja registradora comenzó a actuar de manera extraña. Una noche, mientras estaba solo en la tienda, la caja registradora emitió un pitido agudo y, de repente, imprimió un recibo sin que hubiera hecho una venta. Al principio, pensé que se trataba de un fallo técnico, algo que podría solucionarse fácilmente. Sin embargo, cuando recogí el recibo, mi corazón se aceleró. En lugar de la información habitual, había un mensaje: ayúdame. Me quedé mirando el recibo, tratando de entender lo que había ocurrido. Decidí descartarlo como un error y seguí con mis tareas. Sin embargo, esa noche no pude dejar de pensar en el mensaje.
Al día siguiente, compartí la experiencia con mi compañero de trabajo, Antonio, quien también había notado fallos extraños en la caja. Ambos coincidimos en que algo raro estaba sucediendo. Durante las semanas siguientes, los mensajes se volvieron más frecuentes y perturbadores. No estoy solo, el asesino está aquí, venganza. Cada vez que aparecían, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Antonio y yo decidimos investigar el origen de la caja registradora, esperando encontrar una explicación lógica. Hablamos con nuestro gerente, quien nos informó que la caja había sido adquirida de segunda mano hace unos meses. Nos proporcionó la dirección del vendedor y decidimos visitarlo para obtener más información. Llegamos a un pequeño almacén en las afueras de la ciudad, donde un hombre mayor nos recibió. Le explicamos la situación y, tras un momento de duda, nos contó la historia de la caja. El hombre nos dijo que la caja había pertenecido a una tienda que había cerrado hace años después de un trágico suceso. La tienda fue el escenario de un asesinato sin resolver. Una joven empleada había sido brutalmente asesinada durante un asalto nocturno y el caso nunca fue esclarecido. La caja registradora había estado en la escena del crimen y, al parecer, había absorbido parte de la energía de aquel terrible evento. Antonio y yo regresamos a la tienda con una sensación de inquietud creciente. Decidimos no mencionar nada a nuestros compañeros de trabajo para no alarmarlos, pero estábamos decididos a descubrir más sobre el asesinato. Nos sumergimos en archivos antiguos y noticias locales, tratando de reconstruir la historia de la joven asesinada. Su nombre era Isabel y era conocida por ser amable y trabajadora. El asesino nunca fue capturado y el caso había caído en el olvido con el tiempo. Una noche, mientras revisaba los recibos impresos por la caja, me di cuenta de que los mensajes parecían formar un patrón. Eran fragmentos de pensamientos, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde el más allá. Decidí anotar cada mensaje en un cuaderno, esperando encontrar algún sentido oculto. Antonio y yo pasamos noches enteras analizando los mensajes, buscando pistas que pudieran ayudarnos a entender lo que Isabel trataba de decirnos. Una madrugada, mientras estábamos inmersos en nuestra investigación, la caja registradora imprimió un nuevo mensaje: sótano. Miré a Antonio, quien tenía la misma expresión de sorpresa y temor en su rostro. Recordamos que la tienda donde trabajaba Isabel tenía un sótano que había sido sellado después del asesinato. Decidimos que teníamos que ir allí y descubrir lo que Isabel quería mostrarnos. Contactamos al dueño actual del edificio, explicándole nuestra situación. Afortunadamente, entendió nuestra inquietud y nos permitió acceder al sótano sellado. Armados con linternas y una mezcla de valentía y miedo, descendimos a la oscuridad. El sótano estaba polvoriento y lleno de cajas viejas. El aire era pesado y cada paso resonaba en el silencio. Mientras explorábamos, encontramos un rincón cubierto de telarañas y polvo, donde había una caja fuerte antigua. Antonio y yo intercambiamos miradas antes de decidir abrirla. Dentro, encontramos un diario envuelto en un paño. Al abrirlo, descubrimos que era el diario de Isabel. Sus páginas estaban llenas de sus pensamientos, miedos y, lo más importante, detalles sobre el hombre que la había estado acechando antes de su muerte. El diario revelaba que Isabel había sospechado de un cliente regular que la había amenazado varias veces. Describía su apariencia, sus comportamientos y, finalmente, la noche del asesinato. Mientras leíamos, sentí una mezcla de tristeza y enojo por la injusticia que había sufrido. Decidimos llevar el diario a las autoridades, con la esperanza de que pudiera reabrir el caso y, finalmente, hacer justicia por Isabel. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La policía reabrió el caso y, utilizando la información del diario, lograron identificar y arrestar al asesino. Era un hombre que había continuado con su vida, sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. La noticia de su arresto trajo un alivio a la comunidad y, aunque no podía devolverle la vida a Isabel, al menos su espíritu podría descansar en paz. Después del arresto, los mensajes en la caja registradora cesaron. La atmósfera en la tienda cambió y una sensación de calma reemplazó la tensión que había estado presente.
Antonio y yo sabíamos que habíamos hecho lo correcto al seguir las pistas de Isabel. Aunque la experiencia nos había marcado profundamente, nos sentimos agradecidos de haber podido ayudar a resolver el misterio y traer justicia a una joven cuya vida había sido arrebatada de manera tan trágica. Continué trabajando en el Oxxo, pero con una nueva perspectiva. Cada vez que veía la caja registradora, recordaba a Isabel y la importancia de prestar atención a las señales, por más extrañas que pudieran parecer. Aprendí que, a veces, las cosas que no podemos explicar tienen un propósito y que escuchar y actuar puede hacer la diferencia entre la justicia y el olvido. La historia de Isabel se convirtió en una leyenda local, una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Para mí, siempre sería un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y la posibilidad de redención. El niño de la cámara fría. No creo en fantasmas. No soy ese tipo de persona que ve cosas donde no las hay ni que se deja llevar por historias paranormales. Siempre he pensado que las personas exageran o simplemente imaginan cosas cuando están solas o asustadas. Pero lo que me ocurrió no es algo que pueda ignorar o explicar fácilmente. Trabajo en un Oxxo en Tijuana, en el turno nocturno, y nunca pensé que algo tan común como revisar una cámara fría podría cambiar mi forma de ver el mundo. Desde esa noche, las madrugadas ya no se sienten solitarias, siempre tengo la sensación de no estar completamente solo. La tienda en la que trabajo no tiene nada fuera de lo normal. Está ubicada en una avenida concurrida, rodeada de pequeños negocios que cierran temprano. Durante el día, hay movimiento constante, pero en la noche el lugar se vuelve casi desértico. Es en esas horas, entre las 2 y las 5 de la mañana, cuando todo parece estar suspendido, como si el tiempo se detuviera. Durante esos momentos, lo único que me mantiene despierto es el trabajo, acomodar mercancía, limpiar estantes y revisar inventarios. Era un martes por la noche, o mejor dicho, ya era miércoles en las primeras horas de la madrugada. Apenas habían pasado algunos clientes, un par de camioneros comprando café y un hombre que parecía buscar algo para comer antes de regresar a casa. La tienda estaba tranquila, el silencio era interrumpido solo por el zumbido constante de las lámparas y el motor de los refrigeradores. Aproveché para revisar la cámara fría, esa área que siempre parece más tétrica por el constante frío y la iluminación tenue. Teníamos un nuevo pedido de refrescos que debía organizar, así que entré con un par de guantes para mover las cajas sin congelarme las manos. Mientras acomodaba las botellas en los estantes, algo llamó mi atención. Al fondo de la cámara fría, donde apilamos las cajas vacías para devolver al proveedor, noté una pequeña figura. No reaccioné de inmediato, pensando que probablemente era una sombra o un reflejo extraño de la luz. Pero cuando me acerqué, vi algo que me dejó inmóvil, era un niño. Estaba agachado, con las rodillas recogidas contra el pecho, como si estuviera escondiéndose. Su cabello era oscuro y llevaba una sudadera roja con capucha. No tenía sentido que un niño estuviera ahí. La puerta de la cámara fría es pesada y difícil de abrir, y siempre está cerrada con llave por seguridad. Traté de procesar lo que veía, buscando alguna explicación lógica. Quizá había entrado con algún cliente y se había escondido, pero ¿por qué alguien dejaría a un niño pequeño ahí? Me acerqué lentamente, intentando no asustarlo, pero en cuanto rodeé las cajas, el espacio estaba vacío. El niño ya no estaba. Me quedé parado unos segundos, tratando de entender lo que había pasado. Inspeccioné cada rincón de la cámara fría, incluso las áreas donde sabía que no cabría alguien de ese tamaño. Nada. El niño no estaba. Salí y revisé la tienda, pensando que quizá había salido mientras yo lo buscaba. Miré las cámaras de seguridad desde la computadora del mostrador, pero lo único que se veía era mi propia figura entrando a la cámara fría. No había ningún rastro del niño. Me convencí a mí mismo de que era un simple juego de luces, quizá un reflejo o mi propia mente haciéndome una mala jugada. Terminé mi turno con cierta incomodidad, pero logré ignorarlo, diciéndome que no había pasado nada fuera de lo normal.
Sin embargo, las siguientes noches me hicieron dudar de esa explicación. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió al día siguiente. Al entrar a la cámara fría para realizar el conteo de inventario, encontré una de las cajas de refrescos abierta y las botellas desparramadas en el suelo. Sabía que no había dejado nada fuera de lugar, pero traté de justificarlo. Quizá alguien más había entrado y no lo acomodó correctamente. Lo extraño fue que, al revisar las cámaras, no hubo nadie que se acercara a esa área durante todo el turno. Solo yo. A la noche siguiente, sucedió algo aún más desconcertante. Mientras acomodaba los anaqueles cerca de la cámara fría, escuché un leve golpeteo, como si algo estuviera cayendo dentro. Me armé de valor y abrí la puerta, esperando encontrar otra caja desordenada. Pero lo que vi me dejó sin palabras. En el suelo, perfectamente alineadas, estaban las tapas de varias botellas de refresco. Parecía como si alguien las hubiera desenroscado cuidadosamente y colocado en fila, una tras otra. No había nadie ahí, y la puerta seguía cerrada con llave. Las noches comenzaron a sentirse más tensas. Aunque trataba de seguir mi rutina, no podía evitar sentir que algo extraño ocurría en esa tienda. Cada vez que pasaba cerca de la cámara fría, mi cuerpo se ponía en alerta, como si esperara ver al niño nuevamente. Revisé las cámaras de seguridad obsesivamente, pero no encontraba nada fuera de lo normal. Solo pequeños detalles que me ponían los nervios de punta, una sombra que parecía moverse al fondo, o el leve movimiento de una caja que nadie había tocado. Decidí preguntarles a mis compañeros de trabajo si habían notado algo raro en la tienda, pero todos negaron haber visto algo inusual. Fue entonces cuando, casi por accidente, me enteré de algo que me heló por completo. Uno de los clientes habituales, un hombre mayor que siempre compraba su periódico temprano por la mañana, mencionó que hace unos años, un niño había muerto en un accidente justo frente a la tienda. Según él, el niño estaba jugando cerca de la calle cuando un auto lo atropelló. Nunca lo confirmaron oficialmente, pero los vecinos decían que su familia vivía muy cerca y que solía correr por la avenida sin supervisión. Todo comenzó a encajar en mi mente de una manera que no quería aceptar. Desde que supe sobre la muerte del niño, las cosas solo empeoraron. Una noche, mientras limpiaba los vidrios de la entrada, vi algo reflejado en el cristal. Era el niño, parado junto a los refrigeradores, mirándome fijamente. Pero cuando me volteé, no había nadie. Dejé caer el trapo y corrí hacia el mostrador, sintiendo una presión en el pecho que no podía explicar. Por el resto del turno, no pude dejar de mirar hacia los refrigeradores, esperando verlo de nuevo. Algunos días después, ocurrió lo más extraño de todo. Cuando entré a la cámara fría para hacer el inventario, encontré una sudadera roja colgada en una de las repisas. Era la misma sudadera que el niño llevaba la primera vez que lo vi. La tomé con cuidado, como si pudiera quemarme, y la llevé al mostrador. La dejé sobre una silla, con la intención de entregarla a alguien o tirarla al final del turno. Pero cuando regresé para tomarla, ya no estaba. Desde esa noche, dejé de revisar la cámara fría durante mis turnos. Simplemente no podía volver a entrar ahí. Le pedí a mis compañeros que se encargaran de ese trabajo, aunque nunca les conté el verdadero motivo. A pesar de eso, el recuerdo del niño no me deja en paz. Cada vez que cierro los ojos, puedo verlo, agachado detrás de las cajas, esperando. Tal vez nunca se fue realmente, y la tienda es ahora su lugar. Lo único que sé es que, incluso después de dejar ese trabajo, sigo sintiendo que algo me sigue, como si no hubiera terminado conmigo. El fantasma del compañero. Hay cosas que simplemente no deberían suceder, cosas que desafían toda lógica y que se quedan grabadas en tu mente, persiguiéndote incluso cuando haces todo lo posible por olvidarlas. Mi nombre es Sara, tengo 30 años, y trabajo en un Oxxo en una pequeña colonia de Ciudad Juárez. Nunca fui supersticiosa ni creyente en cosas paranormales, pero lo que me ocurrió en 2019 cambió todo. Desde entonces, la tienda donde trabajo ya no se siente como un simple lugar para vender café y cigarros.
Es como si hubiera algo atrapado ahí con nosotros, algo que nunca se fue. Todo comenzó con la muerte de David, mi compañero de turno. David era una de esas personas que siempre tenían una sonrisa para compartir, incluso en las madrugadas más tediosas. Trabajábamos juntos desde hacía un año, y si algo hacía soportable las largas noches, era su buen humor y sus bromas. Pero todo cambió una madrugada de septiembre. David nunca llegó a su turno. Más tarde me enteré de que había sufrido un accidente en su motocicleta mientras venía hacia la tienda. Un conductor distraído lo golpeó y David no sobrevivió. La noticia me destrozó. Era difícil imaginar las noches en la tienda sin él, pero la vida siguió y los turnos no se detuvieron. Apenas una semana después de su muerte, volví a cubrir el turno nocturno sola. La tienda estaba más silenciosa que de costumbre y todo se sentía un poco más pesado, pero asumí que era el efecto de la tristeza y el cansancio acumulado. Esa noche, mientras atendía a un cliente que compraba un café y un paquete de galletas, algo extraño llamó mi atención. Estaba devolviéndole el cambio cuando, de reojo, vi una silueta reflejada en la ventana que daba a la calle. Era imposible no reconocerla, era David. Su figura estaba ahí, inmóvil, mirándome desde el reflejo. Mi corazón se detuvo por un instante, y mis manos quedaron congeladas con el cambio aún en ellas. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que quizá era el agotamiento acumulado, pero entonces el cliente que atendía se giró hacia la ventana y también lo vio. El hombre, visiblemente incómodo, murmuró algo que no entendí y salió rápidamente de la tienda. Me quedé paralizada por unos segundos, mirando el reflejo de la ventana, pero la figura ya no estaba ahí. Revisé la calle desde la puerta principal, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la madrugada y el eco lejano de algunos autos que pasaban. Traté de convencerme de que solo había sido una coincidencia, una sombra que mi mente quiso interpretar como algo más. Pero a partir de esa noche, algo en la tienda cambió. Era como si un peso invisible se hubiera instalado en el lugar. Los turnos nocturnos, que antes eran aburridos pero tranquilos, comenzaron a sentirse inquietantes, como si alguien o algo estuviera siempre observándome. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los eventos que no podía ignorar. Todo empezó con pequeños detalles. La cafetera, que siempre apagaba al final de cada turno, amanecía encendida aunque estaba segura de haberla apagado. Las luces del almacén parpadeaban sin razón, a pesar de que los técnicos habían revisado el sistema eléctrico hacía poco. Una vez, mientras acomodaba los estantes de las cervezas, sentí que alguien pasó detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La sensación de estar acompañada cuando debía estar sola se volvió constante. En varias ocasiones, escuchaba el sonido de pasos en el almacén, como si alguien estuviera moviéndose entre las cajas. Al principio, pensé que podría ser algún cliente que se colaba sin que me diera cuenta, pero al revisar, siempre encontraba el lugar vacío. Sin embargo, lo más extraño era el olor. De vez en cuando, el aire de la tienda se llenaba con un aroma que reconocía al instante, era el perfume que David solía usar. Ese aroma ligero y fresco parecía aparecer de la nada, permanecía por unos segundos, y luego desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, algo me dejó sin palabras. Estaba viendo las grabaciones en tiempo real, asegurándome de que todo estaba en orden, cuando lo vi. En la cámara que apuntaba hacia el pasillo de los refrigeradores, se distinguía claramente una figura. Aro a David, con su uniforme, caminando lentamente entre los estantes, como si estuviera revisando el inventario. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia ese pasillo, pero cuando llegué, no había nadie. Miré las cámaras de nuevo, y esta vez, la figura había desaparecido. A partir de ese momento, los fenómenos se intensificaron. Una madrugada, mientras limpiaba el mostrador, escuché un golpe fuerte en la zona de los refrigeradores. Corrí hacia el lugar y encontré varias botellas de refresco tiradas en el suelo, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado de esa manera intencionalmente. Otra noche, mientras cerraba la caja registradora, las luces de la tienda se apagaron de golpe, dejándome en completa oscuridad.
Apenas unos segundos después, se volvieron a encender, pero el ambiente ya no era el mismo. Sentí que algo, o alguien, estaba cerca. Lo más aterrador ocurrió un mes después de la muerte de David. Era un domingo, poco después de las 4 de la mañana. Había terminado de acomodar los productos en los estantes y me dirigía al almacén para recoger unas cajas. Al abrir la puerta, me encontré con algo que me paralizó. En el suelo, justo en el centro del almacén, estaba el casco de motocicleta que David usaba siempre. Era imposible que estuviera ahí. El casco había sido entregado a su familia junto con sus pertenencias después del accidente. Lo miré fijamente durante lo que parecieron minutos interminables, incapaz de moverme. Finalmente, reuní el valor para acercarme, pero cuando estiré la mano para tocarlo, desapareció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Esa fue la última noche que trabajé en un turno nocturno. Pedí el cambio a los turnos matutinos y, aunque eso implicó un recorte en mi sueldo, no podía seguir exponiéndome a lo que fuera que estaba ocurriendo en esa tienda. Sin embargo, incluso después de haber dejado de trabajar de noche, no pude deshacerme de la sensación de que algo me seguía. De vez en cuando, mientras estoy en casa, siento ese mismo aroma a perfume en el aire. Otras veces, los objetos de mi habitación parecen moverse de lugar sin explicación. No sé si lo que experimenté fue real o producto de mi mente afectada por el duelo. Quiero creer que David, de alguna manera, solo intentaba comunicarse, tal vez tratando de terminar algo que dejó inconcluso. Pero también me pregunto si fue algo más, algo que se quedó atrapado en esa tienda, alimentándose de la tristeza y el vacío que dejó su ausencia. Lo único que sé es que, desde entonces, no puedo mirar un uniforme de Oxxo sin recordar las noches en esa tienda, los pasos invisibles y esa figura en el reflejo de la ventana que me enseñó que, a veces, el pasado no se queda en el pasado. La mujer del café. Cuando uno trabaja en un Oxxo durante el turno nocturno, aprende a convivir con la monotonía y las peculiaridades de la madrugada. Hay clientes habituales, historias curiosas, momentos de aburrimiento y, de vez en cuando, situaciones que te ponen los pelos de punta. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió en 2017. Es algo que hasta hoy no puedo explicar y me esfuerzo por evitar recordar. Sin embargo, hay noches en las que todo regresa y siento como si no hubiera escapado por completo de aquello que ocurrió. Mi nombre no importa, pero trabajaba en un Oxxo en Toluca, justo en una de esas avenidas largas y tranquilas que parecen muertas después de las 10 de la noche. El turno nocturno no era mi favorito, pero pagaba las cuentas y las noches eran lo suficientemente tranquilas como para soportarlas. Uno de los pocos momentos interesantes era la visita de una señora mayor que venía casi todos los días a eso de las 11:30 de la noche. Siempre pedía lo mismo, un café americano sin azúcar. Nunca cruzábamos más de 2 o 3 palabras, pero había algo en ella que llamaba mi atención. Era una mujer pequeña, de cabello gris, siempre vestida con ropa sencilla pero limpia. Tenía una expresión tranquila, como si el mundo exterior no le preocupara en lo más mínimo. Lo único inusual era la forma en que se movía, lenta pero segura, como si cada paso fuera medido con precisión. Había algo extraño en ella, aunque nunca le di demasiada importancia. Supuse que era solo una señora solitaria buscando algo de calor en la fría noche de Toluca. Una noche de agosto, como de costumbre, la vi entrar. Se dirigió directamente a la máquina de café mientras yo organizaba las cervezas en el refrigerador. La escuché toser suavemente y luego dejar unas monedas en el mostrador. Me acerqué para preparar su bebida, y mientras lo hacía, sentí su mirada fija en mí. No era raro que me observara mientras preparaba su café, pero esa vez había algo diferente. Cuando terminé, al voltear para entregarle el vaso, me soltó algo que me congeló. Hasta ese momento, creí que era solo una mujer normal. Sin embargo, sus palabras no parecían encajar con la realidad. Me limité a reírme, pensando que quizá era una broma o una manera extraña de iniciar una conversación. Ella no sonrió ni se inmutó. Simplemente tomó su café,
salió por la puerta y desapareció en la oscuridad de la calle. No volví a verla esa noche, ni ninguna otra. Los días siguientes me di cuenta de que algo faltaba. Aunque nunca hablamos mucho, me había acostumbrado a su rutina y su ausencia dejó un vacío extraño. Una noche, mientras platicaba con un cliente frecuente, le pregunté si conocía a la señora. Me miró extrañado y me dijo algo que me dejó perplejo: la mujer que describía había fallecido hacía varias semanas. Según él, la había visto por última vez antes de que la encontraran sin vida en su casa, a solo unas cuadras de la tienda. Intenté no darle demasiadas vueltas. Pensé que tal vez se refería a otra persona o que estaba equivocado. Pero la coincidencia era difícil de ignorar. Esa noche, la tienda se sintió diferente. No sé cómo describirlo, pero había un ambiente que no era normal, algo pesado, como si el espacio estuviera esperando que algo sucediera. A pesar de mis esfuerzos por distraerme con el trabajo, cada sonido, cada movimiento, me ponía en alerta. A las 3 de la madrugada, mientras limpiaba la máquina de café, me di cuenta de que el vaso que había usado la señora la última vez seguía ahí. No sé cómo no lo noté antes, pero estaba sobre el mostrador, exactamente donde ella lo había dejado. Pensé que tal vez era un descuido mío, pero algo no encajaba. El vaso estaba completamente limpio, como si nunca hubiera sido usado, pero sabía que nadie más había preparado un café desde esa noche. Traté de ignorar el vaso y seguir con mi trabajo, pero no podía dejar de sentir que algo estaba mal. Revisé las cámaras de seguridad por curiosidad, para comprobar si alguien más había entrado en la tienda y dejado el vaso ahí. Lo que vi me dejó helado. En la grabación, se veía claramente cómo la señora entraba, tomaba su café y salía. Pero lo extraño era que su reflejo no aparecía en las puertas de vidrio, ni en los refrigeradores. Era como si no estuviera realmente ahí, como si solo yo pudiera verlo. Pasaron los días, y aunque intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, la sensación de inquietud no desaparecía. Una noche, mientras revisaba el almacén, escuché un ruido en la zona del café. No era un sonido fuerte, más bien como si algo hubiera sido movido ligeramente. Al acercarme, vi que el vaso había sido colocado de nuevo en el mostrador, aunque yo estaba seguro de haberlo tirado a la basura esa misma tarde. Esta vez, el vaso estaba lleno, pero no de café. Había algo oscuro y espeso en su interior, como si fuera algún tipo de líquido viejo y coagulado. El miedo se apoderó de mí, pero no quería dejar que se notara. Tomé el vaso con cuidado y lo arrojé al contenedor de basura fuera de la tienda. Sin embargo, al regresar, lo encontré de nuevo en el mostrador, en el mismo lugar exacto. No podía ser posible. Miré hacia la puerta principal, esperando ver a alguien afuera, pero la calle estaba vacía. Todo estaba completamente quieto, excepto por el zumbido constante de las lámparas. Esa noche apenas pude terminar mi turno. Cada minuto se sentía eterno, y la tienda parecía más y más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente alrededor de mí. Cuando finalmente llegó mi relevo, salí de ahí sin decir una palabra y traté de no mirar hacia atrás. Sin embargo, algo me obligó a voltear una última vez. A través de las puertas de vidrio, vi a la señora, parada junto a la máquina de café, con su vaso en la mano. Pero esta vez, sus ojos estaban hundidos, como si hubieran desaparecido por completo. Renuncié al trabajo al día siguiente y no he vuelto a pasar por esa tienda desde entonces. Sin embargo, cada vez que veo una máquina de café, no puedo evitar recordar su rostro y esa última mirada vacía. A veces, en las madrugadas, siento el olor a café fresco en mi casa, aunque no haya preparado ninguno. Sé que algo quedó conmigo esa noche, y me temo que nunca podré librarme de ello. Lamentos en el baño. Siempre creí que el turno nocturno era una mezcla de aburrimiento y tranquilidad, un par de horas largas en las que todo lo que tienes que hacer es reponer productos, limpiar y atender a uno que otro cliente desvelado. Esa era mi rutina, nada extraordinario. Pero hay cosas que pasan en la oscuridad de la madrugada que te cambian para siempre,
momentos que sacuden la percepción de lo que es real. Lo que viví en aquel baño, esa noche en Oaxaca, me hizo dudar de todo. Soy Diego y llevo trabajando en un Oxxo desde hace más de 2 años. La tienda está ubicada en una calle concurrida durante el día, pero en las noches la zona queda casi desierta. Algunos autos pasan de vez en cuando, pero por lo general todo está en silencio. El único ruido constante proviene de los refrigeradores y las lámparas que iluminan la tienda con su luz blanca, fría, que a veces hace que el lugar se sienta más como un hospital abandonado que como una tienda de conveniencia. Era una madrugada cualquiera. Eran alrededor de las 3, el momento más tranquilo de la noche. Había terminado de acomodar las cajas en el almacén y me dispuse a limpiar el baño de clientes. Era una tarea que no me emocionaba, pero alguien tenía que hacerlo. Tomé los productos de limpieza y entré. Lo primero que noté fue lo caliente que estaba el aire ahí dentro. Era extraño, porque esa noche hacía frío, pero el baño estaba sofocante, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente hace solo unos minutos. Pero eso no tenía sentido. No hay duchas en un Oxxo, y las pocas veces que alguien entra al baño, lo hace rápidamente. Decidí ignorarlo y empecé a limpiar, tratando de terminar lo más rápido posible. Mientras tallaba el lavabo, sentí algo extraño, una incomodidad que no sabía cómo explicar. Era como si el ambiente mismo estuviera cargado, denso, difícil de respirar. Me detuve por un momento y miré alrededor. El baño estaba completamente vacío, pero esa sensación no desaparecía. Volví al trabajo, tratando de no pensar demasiado, pero fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre. Fue claro, como si alguien lo hubiera dicho justo detrás de mí. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada y no había forma de que alguien hubiera entrado sin que me diera cuenta. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era el cansancio o el sonido del viento afuera. Pero mientras seguía limpiando, sentía que algo no estaba bien. Terminé de limpiar lo más rápido que pude. Tomé los productos y me dirigí hacia la puerta, pero justo cuando la cerré, algo en el espejo me detuvo en seco. Había algo escrito en el vapor. 3 letras, simples pero contundentes: vete. Me quedé paralizado. Era imposible. Nadie había estado ahí conmigo y el espejo estaba limpio cuando entré. No sabía qué hacer, así que simplemente cerré la puerta y salí de ahí, tratando de sacudirme la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Esa noche no volví al baño. Me quedé en el mostrador, mirando las cámaras de seguridad de vez en cuando, pero no vi nada extraño. Intenté ignorarlo, pensar que tal vez había sido un truco del vapor o algo que ya estaba ahí antes de que entrara. Pero en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes traté de evitar el baño tanto como pude. Le pedí a mi compañero de turno que se encargara de limpiarlo, inventando alguna excusa sobre estar ocupado con otras tareas. No le di más explicaciones, porque sabía que no me creería. Pero incluso lejos del baño, la sensación de incomodidad no desaparecía. Algunas noches, mientras trabajaba, sentía como si algo se moviera en mi periferia, justo fuera de mi campo de visión. Cuando giraba la cabeza, nunca había nada. Una semana después, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir evitándolo. Era de madrugada y la tienda estaba vacía. Tomé valor y volví al baño, decidido a demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. Entré con las luces encendidas y el aire estaba tan caliente como aquella primera vez. Pero esta vez, no había vapor en el espejo. Todo parecía normal. Mientras revisaba el lugar, noté algo extraño en el techo. Había una pequeña mancha negra en la esquina, como si algo se hubiera quemado. No recordaba haberla visto antes, pero tampoco le di demasiada importancia. Pensé que tal vez era un desperfecto en la pintura o un poco de moho. Cuando terminé de inspeccionar el baño, me sentí un poco más tranquilo. Tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Pero al salir del baño, escuché un ruido seco, como si algo hubiera caído detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que la puerta del baño estaba abierta de nuevo.
Estaba seguro de haberla cerrado. Dentro, el espejo estaba cubierto de vapor otra vez, y esta vez había más palabras escritas en él. Decían, no te quedes. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién o qué había hecho eso? ¿Y por qué? Desde esa noche, las cosas solo se volvieron más extrañas. Los clientes empezaron a quejarse de que el baño siempre estaba cerrado, pero yo no quería que nadie más entrara ahí. Sentía que era mi responsabilidad mantener esa puerta cerrada, como si al dejarla abierta estuviera invitando a algo que no entendía. Sin embargo, algunos compañeros me contaron cosas que empezaron a confirmar mis sospechas. Uno de ellos dijo que había visto las luces del baño encenderse y apagarse solas durante su turno. Otro mencionó haber escuchado un golpe fuerte desde el baño cuando estaba completamente solo en la tienda. No podía ignorarlo más. Decidí investigar un poco sobre el lugar, esperando encontrar alguna explicación. Lo que descubrí me dejó helado. Antes de que construyeran el Oxxo, el terreno había sido un taller mecánico. Según algunos vecinos, un incendio había destruido el lugar hace años, y una de las víctimas fue un hombre que quedó atrapado en el baño mientras las llamas consumían el edificio. No encontraron su cuerpo hasta días después, carbonizado y reducido a cenizas. No sé si lo que ocurre en ese baño está relacionado con esa tragedia, pero desde que lo supe, he evitado entrar ahí a toda costa. Aunque el gerente insiste en que no hay nada extraño y que solo son supersticiones, yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Hay noches en las que cierro la tienda y miro de reojo hacia la puerta del baño, esperando no volver a ver esas palabras escritas en el espejo. Pero hay algo en el aire, algo que me dice que esa presencia sigue ahí, esperando, como si nunca hubiera terminado lo que comenzó en ese lugar. Y aunque trato de no pensar en ello, sé que en cualquier momento podría volver.